San Lisbeth, Pedro Becerril. Si Listo. ustedes me escuchan, aquí estamos. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a fin de... Son las 18 horas con algunos minutos. Disculpen la demora en el inicio de la transmisión, un problema técnico que se nos presentó. Yo soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación. Les da la bienvenida a este webinario que estamos desarrollando a partir de este momento, que será impartido por el profesor Gonzalo Reyes Olvera, especialista en findes en la materia. Debo comentarles que el webinario está siendo grabado y a partir de mañana podrán localizarlo en nuestro canal de YouTube que se denomina Cursos Findes, como vemos en esta proyección, sin espacios, un canal de muy sencilla localización. En este canal podrán localizar aproximadamente, ya pasamos de los 500 webinarios en los que ustedes podrán encontrar tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Los invitamos a suscribirse, a que nos den like, que nos sigan en este canal, ¿verdad? Gonzalo, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Muchísimas gracias, buenas tardes, bienvenidos. De nuevo saludándolos, esperando que me escuchen muy bien. Soy Gonzalo Reyes y quiero hablar de algo muy práctico, muy inmediato, muy de todos los días y que en ocasiones, híjole, lo enfrentamos de la manera que la experiencia, el conocimiento, el feeling y todo nuestro talento nos permite resolver, que es ahora sí que enfrentar a un problema. Pasos para resolver un problema. Todos los días se dice que enfrentamos retos, problemas, conflictos, situaciones difíciles y muchos de ellos se convierten en áreas de oportunidad si podemos accesarlas de una manera adecuada. En esta sesión del día de hoy, nosotros mismos tenemos ya un problema muy interesante que no podíamos entrar a nuestra sesión, pero ya estamos aquí con ustedes. Para empezar, primero les comentaré lo siguiente. Vale la pena primero entender lo que es un problema. Hace un momento mencioné varias ideas, conflictos, broncas, situaciones difíciles. Vamos, exactamente qué es un problema. Podemos proponer para poderlo enfrentar una definición que puede ser muy práctica y muy aplicable en cualquier contexto. Decimos que un problema es la desviación o espacio entre el desempeño deseado y el desempeño real. Si yo estoy empezando la sesión a las 6:15 y el desempeño deseado, la idea era empezar a las 6, pues entonces tenemos un problema porque hemos encontrado una desviación que en este tema podemos medir a través de la variable tiempo. Nuestro problema tuvo una desviación de 15 minutos. Pero así como puedo hablar de esto que estamos viviendo, también podemos hablar de problemas de dinero, de problemas de gente, de problemas de procesos, de problemas de recursos, vamos, de cualquier tema que implique una desviación. En ese sentido, para resolver un problema, el primer gran, ahora sí que elemento que hay que considerar es cuánto mide esa desviación. Si bajo esta propuesta un problema es una desviación, ¿cuánto mide? ¿Para qué? Para saber exactamente qué es lo que debo de resolver. Y puedo ir más allá. Vamos, puedo ir más allá de acuerdo al contexto. En este ejemplo, en este webinario, en esta propuesta de capacitación, tampoco podría yo empezar a las 5:55 para prevenir cualquier desviación, porque al final podría haber quienes no se hubieran inscrito. Claro que cuando tenemos un mecanismo de grabación de la sesión y que cualquiera de nosotros participantes podemos ahora sí que ah, tomar en cuenta esa grabación y escucharla o verla cuando podamos, entonces ya no es un problema el momento en que lo hago. Más bien, el reto será cumplir en los tiempos de, ahora sí que, del desempeño de este curso, de esta charla, de esta conferencia. Pero vean ustedes, el ejemplo es poderoso. El ejemplo es poderoso ya que nos permite reconocer que un problema implica una desviación y esa desviación se puede medir. Cuando hablamos, por ejemplo, de objetivos, si mi objetivo es lograr este resultado
y me quedé, no sé, 20 puntos porcentuales abajo del resultado, entonces la desviación la puedo medir, como en este caso, en porcentaje. Mi problema radica en que no logro alcanzar el objetivo en un 20%. Y entonces el reto a trabajar será, ¿qué debo hacer para asegurar que ese 20% se puede cubrir? Evidentemente, si en este momento mi resultado fue 15 minutos tarde, seguramente bajo ese contexto, pues ese punto no se resuelve en este momento, pero sí se pueden tomar acciones de resarcimiento o acciones a futuro para prevenir este tipo de situaciones. Entonces, primer lugar, entender la desviación y en lo posible medirla según el contexto. El objetivo era tener 10 trabajadores en este proceso para lograr terminar los resultados que el proceso demanda, pero nada más me llegaron 7. Mi desviación está en 3 trabajadores. Es evidente que seguramente tendré que buscar cómo distribuyo el trabajo para que esos 7 hagan la tarea de los 10 necesarios. Y vamos, como en cualquier caso, podemos salir adelante con acciones correctivas, con acciones del momento, pedir el apoyo a los 7 para que hagan el trabajo de los 10, pero hay que tener cuidado. Tal vez un día nos pueden ayudar, pero si todos los días va a suceder esto, puede que haya un desgaste en esos 7 que sí están trabajando y este desgaste genere otro tipo de problemas. Para poder entonces, bajo esta idea, enfrentar un problema, también vale la pena reconocer 3 elementos que existen en todo problema. Y estos 3 elementos son los que ustedes pueden ver en la imagen. Se dice que todo problema está compuesto de síntomas, causas y efectos. Si ya entendí que un problema es una desviación contra algo esperado y que lo puedo medir, ahora vamos a ver de qué se compone este problema. Síntomas. ¿Qué son los síntomas? Podemos decir que los síntomas son los aspectos visibles que nos llaman la atención de que hay un problema. Evidentemente, son las 6:05, son las 6:10 y no hemos empezado, definitivamente hay un problema tecnológico, un problema de conectividad, un problema de Wi-Fi, un problema de que el expositor no llegó. Vamos, en ese sentido, ese hecho de que hay señales que nos dicen que las cosas no están funcionando, eso nos permite generar un síntoma. Ahora, ya que tenemos el síntoma que nos dice que hay un problema, el segundo punto es la causa. ¿Y qué es lo que está generando esta situación? ¿Qué está haciendo que se genere este síntoma? En ese sentido, la causa es un estímulo verificable y ahí vale la pena notarlo, porque esto nos va a ayudar muchísimo. La causa no es una hipótesis, la causa no es una opinión, la causa no es una idea de popularidad, sino la causa es un estímulo verificable basado en hechos y datos que nos van a permitir identificar la razón de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. En ocasiones, cuando queremos resolver problemas, más que analizar causas, proponemos ahora sí que suposiciones u opiniones que no necesariamente están basadas en hechos y datos. En ese terreno, uno de los grandes puntos para la solución de problemas, uno de los grandes pasos es no nada más ver el síntoma, que es inmediatamente sale a la luz, sino cuáles son las causas que están detrás y tratar de verdaderamente determinarlas, cuantificarlas, objetivizarlas y no nada más comentarlas como meras suposiciones. Finalmente, todo esto, como dice ahí la causa, todo esto va a ser la razón de los efectos. Los efectos son el impacto del problema que está ocurriendo. Tal vez yo podría decir, ay, me salió una manchita roja en la piel. Ahí está el síntoma, lo visible. Tal vez si voy con el doctor para ver a qué se debe esa manchita roja, tal vez el doctor me haga una revisión, me haga algún movimiento mecánico
y a lo mejor me pasa un algodón con un poco de alcohol y con eso se quita la mancha. A lo mejor tal vez él me dirá, mire, aquí viendo esto parece que se pintó con algún color y no se dio cuenta y no pasa nada, ya se la limpié. Pero, ¿qué pasa si el síntoma no es algo que se pueda borrar con un papelito, con alcohol, sino que es algo que incluso tiene alguna morfología, tiene alguna coloración extraña, tiene alguna textura que hace que el doctor se vea más inquieto? Seguramente en ese momento el doctor va a hacer un análisis más profundo, seguramente va a hacer un estudio, me va a pedir un estudio de laboratorio para tratar de identificar algunos aspectos, temas de sangre, temas de estudios dermatológicos, etcétera. Y tal vez al final me va a decir que la causa es un problema sanguíneo que puede implicar efectos como temas nerviosos, efectos como temas de circulación, o tal vez es un melanoma o un tema que implica que eso es una señal de cáncer o de alguna situación extraña de una magnitud, ahora sí que agresiva. En ese sentido, fíjense, la causa nos permite analizar si el síntoma implica un efecto secundario relativo, pasajero, superficial, o si el efecto es verdaderamente un problema grave. Yo cuando veo el síntoma, yo que no conozco de medicina, pues puedo pensar en cualquier manchita o en una peca, pero tal vez al analizar las causas ya con estudios más formales y no con meras observaciones u opiniones, en ese sentido ya puedo ver que ese síntoma ya implica un efecto mayor, un riesgo mayor. Y eso es importante en el, ahora sí que en el análisis de problemas. Que me llegaron nada más 7 trabajadores de 10 que tengo, y como sea el día de hoy salgo adelante, eso es buenísimo, pero tratemos de investigar. Tal vez alguien pueda decir, no, pues es que se quedaron dormidos, es que son irresponsables, es que ya no se puede confiar en la gente, pero todos esos no son más que meros juicios o meras opiniones. Habría que analizar con más profundidad la causa. A lo mejor de esos 3 que no llegaron, si investigo la causa, les hablo por teléfono, les pregunto, a lo mejor 2 de ellos me van a contestar que el trabajo no les interesa y que ya no van a regresar. Y entonces ya no nada más es tema de que los 7 que sí llegaron medio atiendan los procesos que tengo que aplicar, sino ahora veo que esta situación implica efectos más graves, que si hay descontento en esos 2 también, seguramente hay descontento en algunos más de los 7 que sí llegaron. Entonces, ya no es nada más la solución distribuir el trabajo y vámonos, sino también tal vez la solución es ir más allá, más a fondo, más al fondo de las razones de por qué no están llegando, porque el efecto es mucho más grave. Y eso pasa muchísimo cuando enfrentamos problemas, que muchas veces los tratamos de resolver a la carrera o con los elementos que tengo a mano y no necesariamente profundizo en estas causas y, por supuesto, en los efectos que se pueden derivar. Habiendo visualizado ello, entonces podemos irnos ya formalmente a construir un mecanismo que nos ayude a resolver un problema. ¿Qué pasos debo de identificar para ello? Y esto que acabo de mencionar, un problema como una desviación. Y segundo, los 3 elementos del problema que son síntomas, causas y efectos, esto lo voy a revisar y lo voy a atender en esta metodología de 6 pasos, pasos simples, pasos concretos, que según el problema se pueden convertir en pasos muy amplios, muy significativos, o en pasos muy específicos y muy inmediatos para resolver de manera concreta el problema. Primero, identificar el problema. Segundo, analizarlo. Tercero, encontrar soluciones potenciales. Cuarto, tomar decisiones para ver cuál de estas soluciones aplico. Evidentemente, quinto, ejecutar la solución sobre la cual tomé una decisión. Y sexto, evaluar si el resultado obtenido me está cerrando la brecha, la desviación que detecté, la desviación que descubrí que no me estaba permitiendo ahora sí que atender los procesos de la manera en que lo previne. 6 pasos sencillos, pero que vale la pena
describir un poquito más a detalle cada uno. Afortunadamente, si están tomando captura de pantalla o si están tomando una anotación, cada uno de estos pasos implica una pregunta sencilla que responder. Primero, identificar el problema. ¿Qué debemos de cambiar? Si nada más tuvimos 7 trabajadores y necesitamos 10, entonces lo que tenemos que cambiar es que esos 10, particularmente los 3 que no llegaron, sí, que sí lleguen. Si ya renunciaron, pues entonces tengo que evidentemente contratar nuevo personal. ¿Qué debo de cambiar? Ese recurso que me falta. Segundo, ¿qué impide la condición deseada? Si no renunciaron, simplemente no pudieron llegar por algún tema de tráfico, por algún tema de pendientes familiares, por algún tema de distancias, pues entonces tal vez al analizar el problema vamos a identificar que hay elementos que impiden que se logre el objetivo de lo que estoy buscando. Y al no lograrlo, entonces estoy generando esta desviación. Si ya encontré en este análisis las causas que hacen que no llegó la gente, pues entonces ahora sí ya puedo irme a soluciones potenciales. Tal vez, por ejemplo, hablarles por teléfono un día antes, en la mañana, para ver si van a llegar o tal vez ponerles un transporte para que puedan llegar sin problemas de tráfico, tal vez de alguna manera cambiar el proceso para adecuarlo a las posibilidades de la gente que sí pudo venir. Pero vamos, todas esas son meras ideas que dependen precisamente de haber hecho un análisis apropiado. Y en ese análisis, paso 2, ahí es donde identificamos las causas. Cuarto, ¿cuál es la mejor manera de hacer esto? Evidentemente, ponerles un transporte, rentar un camión o algo así para 3 personas puede ser demasiado costoso. También hay que pensar en la realidad empresarial o de la situación que está sucediendo. Tal vez buscar otras maneras, ver si varios de los compañeros viven por el mismo rumbo, si alguno trae coche, que nos ayude a traer a los que no traen coche, si el problema es de transporte, de distancias. Ahí habría que indagar un poquito más y eso lo hacemos en las soluciones potenciales y en la toma de decisiones vemos cuál es la mejor manera de aplicar las posibles soluciones. A veces, tal vez si pensamos 3 o 4 soluciones, a veces lo mejor es hacer una especie de combinación entre las soluciones para encontrar el mejor camino, la mejor manera. Obviamente, cuando ya tenemos una propuesta de solución, en el punto 5 es ejecutar, que no es otra cosa más que seguir el plan de acción que definimos en la toma de decisiones. Y finalmente evaluar la gente si está llegando, la gente si se está presentando. Hemos minimizado esos 3 a uno o ninguno. En ese sentido, vamos, si la respuesta es sí, seguramente ya resolvimos el problema. Si la respuesta es no, evidentemente, tal vez hay que de alguna manera ajustar el plan de acción derivado de las soluciones potenciales que hemos propuesto. Esta idea que ustedes ven aquí, esta metodología que ven ustedes aquí, la podemos de alguna manera desglosar desde cierta óptica. Por ejemplo, en la identificación del problema, que sería el primer paso. Lo importante aquí es determinar el problema con precisión y claridad, exactamente cuánto mide el problema, exactamente cuál es la desviación. En ocasiones una persona que enfrenta un problema ante el reto que tiene, uno tal vez no identifique el problema, uno simplemente cree que lo entiende y uno empieza a proponer soluciones. Y cuidado, ahí hay un primer reto. Cuando yo ante el problema empiezo a ver soluciones en vez de entender qué es lo que pasa, entonces seguramente ahí vamos haciendo más grande el problema. ¿Qué sugerimos aquí entonces? Miren, decía Albert Einstein, si yo tuviera 1 hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, yo utilizaría los primeros 55 minutos para definirlo, porque si lo defino correctamente es más fácil enfrentar el problema. Si lo defino incorrectamente y me brinco a soluciones o a teorías, entonces seguramente va a ser un tema de suerte. Y le atiné, qué bueno, no le atiné, hay que enfrentar otro y otro y otra propuesta. Y ahí tal vez nunca analizamos
la situación. Si yo llego con mi esposa, con mi novia, con mi pareja, con mi novio y lo veo enojado y pienso que está enojado porque yo llegué tarde y llevo unas rosas para contentarla, para contentarlo, igual me las avienta en la cara porque a lo mejor no estaba enojada por ella o por esa situación, simplemente no investigué un poquito más. La identificación del problema significa investigar y a lo mejor yo llegué tarde, pero la persona estaba enojada porque tal vez se fue la luz, porque tal vez con las lluvias que ahora hay en estos momentos se le inundó la casa. Y no es que esté enojado conmigo porque llegué tarde, sino porque se inundó la casa y yo no estuve para ayudar a sacar el agua o para enfrentar el problema. Entonces, si llevo unas rosas, hasta parecerá burla y me las aventará a la cara o las aventará al agua. Y no porque sea grosera la persona, sino porque yo no indagué lo que estaba pasando ante esta situación. Entonces, primer reto, tratemos de investigar hechos y datos. Tal vez eso nos comerá 1 o 2 minutos de investigación, pero nos hará más certera la definición de lo que está pasando. Hay una herramienta muy buena, fíjense. Tómenle una captura a esta imagen si gustan. En esta imagen se nos dice algo poderoso. Esta herramienta que se llama las 7 Ws más una H, me dice que esta técnica me va a facilitar entender los problemas a partir de 8 preguntas. Se llama así porque si ven en el centro, maneja las mismas preguntas, pero en inglés. Se llama 7 Ws porque en inglés haces 7 preguntas en inglés y 7 preguntas que empiezan con la W, who, what, where, why, when, y una empieza con H, how. Cada una de ellas, pues, la ven ahí en el círculo, qué está pasando, quién lo está viviendo, quién lo está generando, con qué recursos se está presentando, cuándo sucedió, dónde pasó, por qué pasó, para qué lo quiero resolver, cómo se generó el problema. Entonces, esta serie de preguntas que parecen muy inocentes y muy básicas, ojo, te ayudan con mucha claridad a determinar el problema e investigarlo antes de decir, ya sé cuál es el problema y se hace así. Y sí lo hice así, pero no resultó. Entonces quiere decir que no investigué adecuadamente. Y tal vez hacer estas preguntas, si son 8, no te lleva más de 1 o 2 minutos contestar de manera efectiva en tu trabajo, en tus áreas administrativas, en tus áreas de procesos, en tus áreas de logística, y así sucesivamente. En ese sentido, esta es una gran herramienta para identificar el problema. Ya que lo he identificado, ¿ahora qué sigue? Ahora analizo las respuestas que di, ahora analizo lo que está pasando. Particularmente una respuesta que tengo que analizar en gran medida es donde dice ¿por qué? Porque la pregunta ¿por qué? Se refiere a las causas. ¿Por qué sucede este problema? En ese sentido, decimos que aquí es necesario hacer un análisis causa-efecto, que típicamente es retrospectivo. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a investigar lo que pasó en el pasado. ¿Por qué llegó tarde el maestro? ¿Por qué no llegaron 3 trabajadores? ¿Por qué no se lograron las ventas? ¿Por qué no se entregó la mercancía a tiempo? ¿Por qué el cliente se quejó de mi servicio? ¿Por qué el jefe me regañó? Y típicamente esas razones tienden a suceder en el pasado inmediato, no en el pasado de hace 20 años, sino tal vez en el pasado de hace un momento, hace un minuto, hace algunos minutos. En ese sentido, aquí es donde encontramos la causa. Algo importante es que muchas veces veremos que esta causa no siempre está aislada. Esta causa va generando una cadenita de causas que entre todas ellas generaron precisamente el problema. Es que los trabajadores no llegaron a tiempo porque había mucho tráfico, pero hay otra causa. No midieron bien su tiempo, se confiaron, no sonó el despertador, tuvieron muchos problemas, uno de ellos en la noche, alguno de ellos en la noche su hijo se enfermó y lo tuvo que llevar al hospital y no pudo salir antes. Entonces vamos a ver que tal vez sí, por supuesto, la causa inmediata no llegaron, pero ojo, todo esto al final viene arrastrando otras posibles causas. Muchas veces decimos que los problemas son multicausales, no necesariamente es una u otra causa. Definitivamente tenemos el concepto de lo que llamamos
Causa raíz. ¿Qué significa esto? Si bien un problema puede tener varias causas, cuando lo analizamos, muchas veces llegamos a la conclusión de que hay una causa original, como dice ahí, una causa subyacente en la cual encontramos que si podemos resolver eso, tal vez podemos resolver gran parte del problema. En ese sentido, tal vez no lo resolvamos todo, pero sí un 70, un 80, un 90%, y eso será un gran, gran avance. Entonces, necesitamos hacer un análisis de causa raíz. Ahí tenemos también herramientas. Ven esta imagen. Para analizar la causa raíz podemos tener varias herramientas, pero dos son muy útiles. Primero, la que llamamos el diagrama de causa y efecto, y la segunda, la que llamamos el análisis de los 5 porqués, que seguramente alguna vez ustedes han revisado en su trabajo. Aquí hay una imagen del diagrama de causa y efecto, también conocido como diagrama de espina de pescado, porque parece, donde dice efecto, parece la cabecita del pescado, y donde están las flechitas hacia cada uno de los posibles causales, parece precisamente la espina del pescado. Aquí la idea es, ante un problema, ante un efecto, ver qué posibles causas hay y ahora sí que catalogarlas según el tema del cual se genera esta causa, en materiales, en mano de obra, en medio ambiente, en métodos, en maquinaria, y podría haber otros causales. Pero esto nos ayuda mucho a identificar posibles causas y no quedarnos con una sola. Por supuesto, ya que las identificamos, tal vez podemos ver que alguna de ellas es la que está moviendo a muchas de las otras, y es ahí donde encontramos la causa raíz. La herramienta de los 5 porqués, seguramente la han escuchado, es una herramienta aparentemente sencilla que lo que te pide es que por 5 veces de manera sistemática preguntes por qué pasa esto. Se fundió se fundió la luz, se fue la luz. A ver, primer, ¿por qué se fue de la luz? E investigamos y detectamos que un fusible se quemó. Segundo, ¿por qué? ¿Y por qué se quemó el fusible? Y detectamos que hubo un calentamiento en el sistema de entrada de la luz. Tercer por qué, ¿y por qué hubo un calentamiento? Detectamos que tal vez los cables están desgastados. Cuarto, ¿por qué? ¿Y por qué están desgastados los cables? Y encontramos que tal vez porque no se han cambiado, y al no cambiarse, evidentemente esto hace que constantemente se caliente el sistema de la entrada de la casa o del edificio, y constantemente se funde el fusible. Si, por ejemplo, en esta técnica, lo primero que encontramos, que dijimos, se fue la luz porque se fundió el fusible, uno puede pensar de manera ideal que la solución es ir corriendo a la ferretería y comprar otro fusible y cambiarlo. Pero si desglosamos los 5 porqués y vamos observando todo este guión que expliqué, vamos a ver que igual yo compro uno con mucho entusiasmo y media hora después ya se volvió a quemar, o un día después, o una semana después. Y entonces compro otro. Y de pronto esto sigue sucediendo, y una mente brillante puede decir, compremos una caja de fusibles, pero tampoco es la solución porque se van a seguir fundiendo. Si hubiese hecho yo mi análisis de 5 porqués, seguramente hubiéramos encontrado que el tema no era cambiar fusibles, el tema era reemplazar esos cables de la entrada. Si ya los reemplazo, tal vez yo no soy experto en cuestiones eléctricas, pero si quien sí sabe los reemplaza, pues obviamente se quemó el fusible, hay que poner uno, pero ya no hay que comprar una caja o ir a cada rato corriendo a la ferretería por alguno, sino ya con ese cambio, evidentemente ya estoy solucionando el problema. Esta herramienta es poderosa, es sensacional. A veces la usamos mal cuando llegamos a porqués que ya no tienen sentido y que, por ejemplo, decimos, ¿por qué? ¿Y por qué se quedaron los cables? Es que la compañía de luz nunca nos atiende, es que el gobierno, es que todos los gobiernos son chafas. Si empezamos a hablar de cosas que ya no tienen que ver con el problema, aunque creamos que sí, y que no nos dan una herramienta inmediata para tomar acción, pues quiere decir que ya equivocamos
el análisis de los 5 por qué. Ya tal vez estábamos tan enojados con el problema que empezamos a, en vez de ver por qué sucede, empezamos a asignar razones de queja y al final le echamos la culpa a medio mundo y no necesariamente va por ahí. La herramienta de los 5 porqués se va basando en hechos y en datos comprobables, recuerden, en causas que son los estímulos verificables. Dos herramientas que nos van a permitir hacer este análisis de la causa, incluso de la causa raíz. Posteriormente, ¿qué sigue? Buscar soluciones potenciales. Y hay una buena idea. Si ya vimos que un problema no es más que una desviación para lograr un resultado, entonces tal vez necesitamos cierta creatividad para encontrar la solución. Y hay una herramienta que todos conocemos, es la famosa lluvia de ideas, brainstorming. Aquí tienen evidentemente las recomendaciones que toda metodología de lluvia de ideas nos brinda precisamente para encontrar posibles soluciones al problema. Y ahí, como dice el punto 7, entre más ideas generemos, mejor, pero más ideas con respecto a la causa raíz, no a lo que creemos que es el problema. La idea es que en el primer paso identificamos realmente cuál es el problema, en el segundo encontramos la causa y ahora vamos a ver cómo resolvemos esta causa raíz o causas principales. Cuando ya encontramos 2 o 3 posibles soluciones, entonces vale la pena tomar una decisión. Y una tablita como esta que ven aquí nos ayuda. Esta tablita nos dice contramedida, countermeasure, quiere decir contramedida o posible solución. Si yo propuse 3 o 4 soluciones, vamos a medirlas con respecto a estas condicionantes. A ver, esta solución que implica, vamos a decirlo así, cambiar los cables, ¿en cuánto tiempo lo podemos hacer? Y vean cómo se numera. En tiempo rápido, 1, en tiempo lento, 5. Y podemos ahí poner una calificación entre el 1 y el 5 de cualquier valor numérico. ¿Cuánto cuesta? ¿Poco o mucho? ¿Qué tan compleja es? ¿Poca o mucha? Esta solución puede crear nuevos problemas, necesito recursos y al final voy calificando. Si el score o la calificación sumando estos 5 condicionantes es muy alta, entonces, o muy baja según la posibilidad, entonces tal vez vamos a evaluar otras posibilidades. En vez de cambiar la luz, propongamos un mantenimiento, más bien, en vez de cambiar los cables, proponer un mantenimiento de esos cables, reforzar, vamos a decirlo así, el recubrimiento de los cables y vamos a volver a analizar el tiempo para hacer esto, el costo, la complejidad, etcétera. Y con eso vamos calificando cada posible solución que brindemos. Por ejemplo, estar cambiando los fusibles, tal vez es lo más fácil, pero tal vez el costo puede ser muy alto. Y en ese sentido, ya en el, vamos a decirlo así, en la dimensión tiempo, en un mes, una cosa nos va a costar más cara que la otra. Al inicio sí pareciera que cambiar el cable era el fusible, perdón, era muy rápido, pero si lo ves en perspectiva de tiempo y tengo que estar cambie y cambie, entonces ahí seguramente ya será lo más caro. Entonces, de alguna manera, pues aquí tenemos que tomar una decisión sobre las 3, 4 o 2 soluciones que propusimos. Una recomendación importante aquí, según el tipo de problema y su impacto, es recomendable no nada más pensar una solución, sino como estuvo de moda en estos días, tener un plan B. Ok, si esto no funciona, ¿cuál será el plan B o el plan C? Para de alguna manera tener alternativas de solución y no nada más quedarnos con una idea. Para concluir este webinario, pues obviamente lo que sigue es ejecutar, aplicar lo que hemos detectado en la toma de decisiones y ahí, si es una aplicación en la que implica varias tareas y varias acciones y cierto tiempo, vale la pena usar uno de estos diagramas, una especie de cronograma para saber qué voy a hacer, quién es el responsable y en cuánto tiempo lo voy a hacer, para tener una estructura clara de aplicación. Evidentemente, al final evaluamos a ver esto verdaderamente nos está resolviendo el problema. La brecha, la desviación que medimos, ¿se cerró o se cerró en gran medida? Vamos a decirlo así, los costos no fueron tan grandes como uno pensó.
Tenemos que evaluar todas las posibilidades. Por eso nos sirve la tabla de la toma de decisiones. Y al final, pues, llegamos a la conclusión de si la solución fue la apropiada o no. Entonces, ahí tenemos un proceso integral con 6 pasos concretos que, vamos, no importa qué tipo de problema tengas, no se trata de que memorices esta tablita o esta circunferencia o estos 6 pasos, más bien se trata de que los pienses con cierta lógica, con cierta secuencia y ve cómo al final uno te lleva al otro, de manera que puedas tener mucha efectividad en tu trabajo. No sé, ya hablé mucho, quiero que ahora pasemos a preguntas, si es necesario, si tienen algunas preguntas, por supuesto. Licenciado Villalobos, pasemos a esta sección de preguntas y respuestas, por favor. Gonzalo, muchas gracias. Pues ya la sección de atender preguntas, comentarios, sugerencias está abierta. Y mientras esto ocurre, comentarles que el webinario fue grabado y a partir de mañana estará alojado en nuestro servidor perdón, no en el servidor, sino en el canal más bien de YouTube. El canal se denomina Cursos Findes, es de muy fácil localización. Para efecto de presentar sus preguntas, comentarios, sugerencias, dos opciones. La más viable es abrir el micrófono, la otra es emplear el chat. Estamos atentos a lo que ustedes nos digan. Bueno, aprovecho para comentarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos transmitiendo un webinario diferente. El próximo jueves 29 no, perdón, ya es junio, 5 de junio, estaremos abordando un tópico diferente referido a la igualdad laboral y la no discriminación. Los invitamos, participen en él, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Aquí tenemos ya alguna. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias, Trevisan. Qué bueno que estén contentos con ello. Bueno, siendo entonces las 18 horas con 49 minutos del día 29 de mayo, damos por concluido el desarrollo de este webinario. Gracias, gracias, Gonzalo. Gracias a todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Gracias, hasta luego.